Nunca imaginé que un momento podría cambiar todo. Fue solo otro martes por la mañana, en The Diner donde había trabajado durante más de 20 años. Estaba corriendo entre mesas, equilibrando 3 platos en una mano y café en la otra, cuando mi pie atrapado en una alfombra deshilachada. Todo mi cuerpo se fue en el aire. Y luego, estaba en el suelo. Recuerdo la grieta, afligida y repugnante, como una rama que se rompe bajo los pies. Y luego, nada más que dolor candente. Dijeron que tuve suerte de no romperme el cuello. Pero no me sentí afortunado. Me fracturé mi columna en 2 lugares, y los nervios en mi espalda baja estaban gravemente dañados. Los médicos dijeron que podría volver a caminar, pero tomaría tiempo. Meses. Tal vez años. Por ahora, necesitaría una silla de ruedas. La estadía en el hospital se sintió interminable. Odiaba ser dependiente. Siempre fui a los demás a buscar ayuda. Levanté a mi hijo solo después de que su padre se fue. Trabajé 2 trabajos, pagué nuestra casa y aún así logré hornear pasteles de cumpleaños desde cero. Pero ahora, necesitaba ayuda solo para llegar al baño. Rompió algo en mí. Las enfermeras fueron amables, pero pude ver la lástima en sus ojos. Jason apareció 3 días después del accidente. Entró en la habitación del hospital con flores y una sonrisa forzada. «Hola, mamá», dijo, besando mi frente. «No te preocupes, me ocuparé de todo». Quería creerle. Él era mi único hijo. Tuvimos nuestros altibajos a lo largo de los años, especialmente después de que abandonó la universidad y rebotó de un trabajo a otro. Pero él seguía siendo mi hijo. Pensé, tal vez esto podría volver a acercarnos. Cuando me dieron de alta, Jason se mudó a la casa. Le dijo a todos que era para que no estaría solo. Al principio, me conmovieron. Informó una rampa en la puerta principal, ayudó a reorganizar los muebles para que yo pudiera desplazarme más fácilmente. Incluso cocinó algunas comidas y se sentó conmigo por la noche para ver viejos programas de televisión que solíamos amar. Pero algo comenzó a sentirse, casi de inmediato. Comenzó a encerrar mis medicamentos. Podría olvidar, dijo. Podría tomar demasiados. Insistió en administrar mis finanzas. Para quitar el estrés. Canceló mis citas de fisioterapia, diciendo que no valían la pena el dinero. Además, dijo, no vas a caminar pronto. Seamos realistas. Había algo frío en su voz cuando lo dijo. Algo que me hizo sentir como yo ya no era su madre. Solo un problema para ser manejado. Traté de hablar una vez. Le dije que quería reprogramar la terapia. Y administrar mis propias cuentas. Se rió. Mamá, ni siquiera puedes levantarte de la cama sin ayuda. Solo relájate y déjame manejarlo. Las palabras picaron. Pero peor que sus palabras, fue la forma en que me miró. Como si fuera menos capaz. Menos humano. Como si fuera un viejo mueble que ocupaba espacio. Me dije a mí mismo que era solo estrés. Que estaba abrumado. Que no lo decía en serio. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Y no estaba solo en mi columna vertebral. Fue el comienzo de una lección que no pedí. Un Jason pensó que podría enseñarme. Pero no tenía idea de con quién estaba tratando. Puede que haya estado en una silla de ruedas, pero no estaba roto. Aún no. Cuando Jason dijo por primera vez, no te preocupes, mamá. Me ocuparé de todo, quería que tanto creyera, después de todo lo que había pasado. Estaba exhausto, física, emocional, espiritualmente. Entonces, cuando se ofreció a manejar las facturas, hacer las compras de comestibles y hacerse cargo de la programación de mis citas. Lo dejé. Pensé. Tal vez así era como se veía la familia durante los tiempos difíciles. Tal vez esto fue amor. La primera semana en la que se mudó, las cosas realmente se sintieron bien. Recogió mis recetas, trajo a casa mi sopa favorita e incluso hizo bromas para animarme. Por primera vez en un tiempo, no me sentí tan solo. Recuerdo haber pensado, tal vez este accidente nos acercó. Pero ese sentimiento no duró. Poco a poco, Jason comenzó a tomar el control de una manera que no se sintió tan útil. Cambió el paquete de cable sin preguntar, dando cuenta. Ya no necesitaba todos esos canales.
Él cerró mi cuenta bancaria en línea. Demasiado complicado para mí ahora, dijo. Cuando le pregunté por un proyecto de ley que no había visto, él me agotó. Lo pagué, mamá. Ya no necesitas preocuparte por esas cosas. Pero me preocupaba. Noté que los comestibles comenzaron a aparecer con menos frecuencia, y cuando lo hicieron, eran comidas congeladas baratas y cereales fuera de marca. Dejó de preguntarme qué necesitaba o quería. De todos modos, no comes mucho, dijo un día, arrojando una bolsa de cenas de microondas en el mostrador. No hay necesidad de desperdiciar dinero. Entonces las cosas comenzaron a desaparecer. ¿La china de mi abuela? Desaparecido. Lo vendió en línea, dijo. Necesitamos el dinero. ¿Mi anillo de bodas? Fue solo sentarse allí, mamá. No lo has usado en años. ¿El viejo reclinable donde solía sentarme y leer? Tomó demasiado espacio con tu silla de ruedas ahora. Cada vez que intentaba retroceder, actuaba como si fuera desagradecido. Estoy haciendo todo por ti, se rompió. ¿Crees que esto es fácil para mí? Fue entonces cuando me di cuenta. Jason ya no me veía como su madre. Me vio como un faena. Una carga financiera. Una obligación que nunca quiso. La forma en que me miró cambió. No más calor. No más afecto. Solo frío. Eficiencia. Como si estuviera manejando una tarea que no quería. Dejó de sentarse conmigo para ver televisión. Dejó de registrarse, a menos que fuera a pedir dinero. A veces, lo escuchaba reír por teléfono con amigos. Mientras me sentaba solo en mi habitación, preguntándome cómo me convertiría en prisionero en mi propia casa. Seguí diciéndome que era temporal. Que una vez que pudiera volver a caminar, las cosas volverían a la normalidad. Pero en el fondo, lo sabía. Jason no me estaba cuidando por amor. Se estaba preparando para tomar todo. Es extraño lo rápido que su propia casa puede dejar de sentirse como la suya. La casa en la que había pasado más de 30 años donde crié a Jason. Donde celebramos Navidad, cumpleaños e innumerables martes ordinarios. Comenzó a sentirse como una jaula. Las paredes familiares se cerraron un poco más cada día. Y mi silla de ruedas bien podría haber sido grilletes. Comenzó con el teléfono. Una tarde, rodé a la cocina para llamar a mi hermana, solo para encontrar el teléfono fijo. Cuando le pregunté a Jason al respecto, se encogió de hombros. Ya nadie usa teléfonos fijos, mamá. Tienes tu teléfono celular. Excepto. El teléfono celular apenas se cargó. Y la mitad del tiempo, no pude encontrar dónde lo dejó. Y cuando llamé a alguien, Jason aparecería de la nada, haciéndole a quien estaba hablando, y de qué se trataba. Lo llamó registrando. Lo llamé vigilancia. Luego vinieron los visitantes. Al principio, mi amiga Diane pasaba todos los domingos, como siempre. Ella traía donas y se sentaba conmigo durante horas, chismorreando sobre los vecinos y ayudándome con mis crucigramas. Pero entonces, Jason comenzó a alejarla en la puerta. Mamá está descansando, decía. Órdenes del médico. La próxima vez que intentó visitarla, la escuché discutir con él afuera. Ella nunca regresó después de eso. Incluso María, la mujer de limpieza que había trabajado para mí durante años, no se salvó. Jason cambió su horario. Acortó sus visitas. Y siempre se quedaba cerca cuando estaba cerca. No la necesitas husmear tus cosas, dijo. Quería gritar. Ella no está etiendo. La cola final llegó el día en que noté que mi correo no había sido entregado durante más de una semana. Jason afirmó que solo estaba filtrando la basura. Pero más tarde encontré un sobre sin abrir de mi proveedor de seguros, durante los documentos de su habitación. Él estaba guardando todo. Mis facturas. Mis cartas. Incluso tarjetas de la familia. Y solo mostrándome lo que quería que viera. Me sentí invisible. No como si hubiera desaparecido. Pero como si estuviera siendo borrado, pieza por pieza. Sin voz. Sin opciones. Solo una sombra en el fondo de mi propia vida. Cada vez que lo cuestionaba, Jason siempre daba la misma respuesta. Es por tu propio bien. Esas palabras hicieron que mi piel se arrastrara. Lo dijo cuando me impidió llamar a mi abogado.
Cuando reorganizó la sala de estar sin preguntar. Cuando regaló mis libros y me dijo que leer era demasiada tensión para mí ahora. Es por tu propio bien. Como si no supiera que era lo mejor para mí. Como si se suponía que perder el control se sentía como la seguridad. Por la noche, me sentaba junto a la ventana y miraba en el camino de entrada. Ver a la gente ir y venir. Me pregunto cómo se sentiría simplemente irse. Pero no pude. No solo. No en esta silla. Y Jason se aseguró de eso. Las llaves del auto siempre estaban encerradas. ¿Y la rampa para sillas de ruedas? De repente necesita reparación. Pasaron semanas. Nunca fue arreglado. Estaba atrapado. La peor parte ni siquiera fue el confinamiento físico. Fue la forma en que Jason me hizo dudar de mí mismo. Cada protesta, cada parte de resistencia, se encontró con la iluminación de gas. Estás confundido. Debes haber olvidado. Eso nunca sucedió. Comencé a preguntarme si lo estaba perdiendo. Pero entonces, a veces, a altas horas de la noche, veía un destello del viejo Jason. El niño que solía acurrucarse en mi regazo. El adolescente que lloró cuando no entró en la universidad. El joven que una vez me dijo que era la persona más fuerte que conocía. Y me preguntaría, ¿a dónde fue ese chico? Pero tal vez la mejor pregunta fue, ¿en quién me había convertido? No reconocí a la mujer en el espejo. Pálida, cansada, siempre agarrando los brazos de su silla de ruedas como una balsa salvavidas. Ese no era yo. O al menos, no el verdadero yo. En algún lugar adentro, todavía estaba allí. Solo tenía que encontrar un camino de regreso. Y estaba empezando a darme cuenta. Nadie vendría para salvarme. Si quisiera fuera de esta prisión, tendría que romper la cerradura yo mismo. Era tarde. Tal vez cerca de la medianoche. No podía dormir. De nuevo. Eso se había convertido en un patrón. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no se apagaría. Me acostaría allí mirando el techo, escuchando el zumbido tranquilo de la nevera, el crujido ocasional de las tablas de piso. Y a veces, la voz de Jason. Esa noche lo escuché en la cocina. Pensé que estaba calentando las obras, pero luego escuché el murmullo distintivo de su voz. Bajo. Apresurado. Más nítido de lo habitual. Pensé que estaba hablando consigo mismo, hasta que escuché un pause, y luego una risa. Estaba hablando por teléfono. Normalmente no habría escuchado, pero algo sobre el tono de su voz me hizo sentarme. No estaba hablando como un hijo registrando con un amigo. Sonaba calculando. Frío. Me puse más cerca. En silencio. Hasta que apenas pude escucharlo a través de la puerta rompida. Sí, los cheques llegaron al primero del mes, dijo. Discapacidad y jubilación. Es un buen combo honestamente. También libre de impuestos. Me congelé. Sí, obtuve sus tarjetas y acceso en línea. Ya ni siquiera se da cuenta, continuó. Le dije que la cuenta estaba bloqueada por razones de seguridad. Ella lo compró. Mi corazón comenzó a latir. Podía sentirlo en mi garganta, pesado y ruidoso. Pero no me moví. No pude. Ella no va a pelear conmigo, dijo. Soy el que la cuida. Y además, estoy trabajando para obtener el poder notarial. Una vez hecho eso, todo es mío. Legalmente. Solo necesito que firme un papel. Ella confía lo suficiente en mí. Él se rió de nuevo, bajo y presumido. Ella no va a ninguna parte. No es como si pudiera caminar. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Había pasado meses poniendo excusas para él. Diciéndome a mí mismo que estaba estresado. Abrumado. Solo tratando de ayudar a su manera equivocada. Le di todos los beneficios de la duda. Porque yo era su madre. Porque lo crié. Porque lo amaba. Pero esto no era amor. Esto fue una configuración. No se mudó para cuidarme. Se mudó para quitarme. Cada pequeña cosa comenzó a hacer clic en su lugar. Porque canceló mis citas de fisioterapia. ¿Por qué vendió mis pertenencias sin preguntar? Porque me aisló de amigos, familiares e incluso mi propio correo. Nunca se trató de mi bienestar. Se trataba de control. Y dinero.
Me senté allí en el pasillo, mis manos temblando en los reposabrazos de la silla de ruedas, tratando de respirar en silencio para que no me escuchara. Mi propio hijo. Mi bebé. Estaba conspirando para quitarle la pequeña independencia que me quedaba. No solo mi dinero. No solo mi hogar. Pero mi voz. Mi dignidad. Mis derechos legales. Y lo había dejado entrar. Confié en él. Esperé hasta que regresó a su habitación. Luego rodé silenciosamente en la mía y cerré la puerta con las manos temblorosas. No dormí en absoluto esa noche. No pude. Mi mente estaba corriendo demasiado rápido. ¿Qué haría él si lo enfrentara? ¿Qué pasa si me obligó a firmar algo? ¿Qué pasa si intentaba ponerme en una casa? Ahora sabía que no podía confiar en él. Ni siquiera un poco. Era peligroso. No de una manera violenta, pero de una manera más fría y calculadora. Del tipo que usa una sonrisa amable y dice, «Estoy haciendo esto por ti». Mientras roba todo de debajo de la nariz. Miré alrededor de mi habitación y me di cuenta de lo vacío que se había vuelto. Las fotos de mi familia se habían ido. Mis libros favoritos. Mis joyas. Mis recuerdos. Desapareció. Jason había despojado este lugar de todo lo que lo hizo mío. Pero no por mucho más tiempo. Esa noche, tomé una decisión. No iría en silencio. Podría haber estado en una silla de ruedas. Pero no estaba indefenso. Y no era estúpido. Había pasado mi vida trabajando. Ahorro. Sobreviviente. No hice todo eso solo para que alguien solía llamarme mamá. Necesitaba un plan. Necesitaba ayuda. Pero sobre todo, necesitaba guardarme en silencio. Déjalo pensar que todavía no tenía idea. Todavía cansado. Todavía confía. Porque mientras Jason planeaba hacerse cargo de mi vida, acababa de comenzar a planear recuperarlo. Era un domingo. Recuerdo porque siempre solía amar los domingos. Mañanas tranquilas. Una taza de café junto a la ventana. Un crucigrama en mi regazo. Pero ese domingo se quemaría en mi memoria por una razón diferente. Uno en lo que todavía me estremezco para pensar. Jason había estado inusualmente tranquilo toda la mañana. No me trajo el desayuno como lo hacía normalmente. Y cuando le pedí mi té habitual, él simplemente murmuró, más tarde, sin mirarme. Lo dejé ir. Aprendí a no empujar cuando estaba en uno de sus estados de ánimo. Pero alrededor del mediodía, entró en mi habitación con una mirada extraña en sus ojos. Frío. Separado. Como si ya ni siquiera fuera una persona. Vamos, dijo, agarrando la parte posterior de mi silla. Vamos a la sala de estar. No discutí. Me llevó por el pasillo y me estacionó en el centro de la habitación. Luego, sin decir una palabra, agarró una manta de lanzamiento del sofá y la arrojó en mi regazo. ¿Qué estamos haciendo? Pregunté, confundido. Me miró, con las manos en sus caderas. Necesitas aprender algo de humildad. Parpadeé. ¿Qué? Actúas como si todavía estuvieras en control. Como la gente te debe algo porque tuviste una mala caída, espetó. Pero no haces nada. Te sientas aquí todo el día esperando que te espere como si fuera tu mayordomo. Se abrió la boca, pero no salió nada. No podía creer lo que estaba escuchando. Hago todo por aquí, continuó. Y simplemente te sientas. Quejas. Criticate. Patético. Alcanzó las manijas detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, volvió la silla hacia atrás de debajo de mí. Y cedí hacia el suelo. Mi cuerpo golpeó la madera dura con un ruido sordo repugnante. Jadeé. El viento me sacó. Dolor mi cadera y hombro. Traté de girar y buscar, pero no pude lograr mi equilibrio. ¿Qué estás haciendo? Lloré. No respondió. Jason dobló con calma los reposapiés, metió la manta sobre su brazo y empujó la silla de ruedas hacia la puerta principal. Puedes quedarte allí esta noche, dijo. Podría ayudarlo a apreciar lo afortunado que tiene. Entonces, así, salió. La puerta se cerró de golpe detrás de él. Yo estaba solo. No recuerdo cuánto tiempo me quedé allí antes de que comenzara el llanto. Al principio, solo eran suaves gemidos. Incredulidad, tal vez. Pero entonces,
Se estableció el miedo. Miedo real y crudo. No pude moverme. Mis piernas eran débiles. Mis brazos, triunfando. Cada intento de levantarme hizo que mis hombros gritaran de dolor. Me arrastré a una mesa de café cercana e intenté detenerse. Pero no tenía la fuerza. Estaba atascado. Y luego vino la ira. Caliente. Sacudida. Amargo. Furia. ¿Cómo se atreve él? ¿Cómo podría mi hijo, mi propia carne y sangre, mirarme y ver nada que valga la pena respetar? ¿Vale la pena proteger? Había sacrificado todo por él. Saltó las comidas para pagar sus suministros escolares. Trabajó 2 turnos para poder jugar béisbol. Estaba junto a él cuando abandonó la universidad. Cuando perdió trabajo tras trabajo. ¿Y esto? ¿Así fue como me pagó? Dejándome indefenso. ¿Como basura? Pasé esa noche acurrucado en el piso, temblando debajo de la delgada manta, escuchando el tic-tac del reloj de pared y el débil zumbido de la nevera. Cada minuto de paso. Sentí algo dentro de mí endureciéndome. No solo dolor. No solo tristeza. Resolver. Jason pensó que me había roto. Eso al tomar mi silla, me había quitado el poder. Pero lo que realmente hizo fue un fuego. Porque esa noche, mientras yacía en el piso de madera fría, me hice una promesa. Esto termina ahora. No tenía idea de con quién estaba tratando. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de una llave girando en la puerta principal. Por un segundo, mi corazón se congeló. Pensé que era Jason. Me quedé quieto. Mi mejilla presionó contra la madera dura, las extremidades rígidas y doloridas, tratando de prepararme. Pero luego escuché el relajado familiar de los zapatos de suela suave. Un susurro de bolsas de plástico. Y el suave tintineo de suministros de limpieza. ¡María! El alivio me arrastró como una ola. «Señora», llamó suavemente, como siempre lo hizo cuando entró. «Traje el limpiador de limón que te guste, el uno para las ventanas». Traté de volver a llamar, pero mi garganta estaba seca y rompida por llorar toda la noche. Solo pude manejar un gruñido bajo. Ella dobló la esquina y me vio, salpicada en el piso, medio cubierta con una manta, magullada y temblorosa. Su caddy de limpieza golpeó el piso con un ruido sordo, y se apresuró a mí, con los ojos muy abiertos de horror. «Y Dios mío, señora Evelyn. ¿Qué pasó?» Agarré su muñeca y susurré. «Por favor, no llames a Jason». Su rostro se torció de confusión. «Pero estás herido. ¿Qué pasó con tu silla?» «Se fue», dije. «Lo tomó». María se arrodilló a mi lado y me cepilló el cabello de mi cara. «Necesitas ayuda. Esto no está bien. Esto es abuso». «Lo sé», susurré, de nuevo las lágrimas. «Pero no puedo hacerle saber que sé». «Si se entera», le dije a alguien. Ni siquiera quería terminar esa oración. La traición de Jason me había enseñado que todo era posible ahora. Incluso la crueldad nunca imaginé de mi propio hijo. María me ayudó a sentarme y me trajo agua. Luego una barra de proteína de su bolsa. Se sentó conmigo en el piso durante mucho tiempo, su mano sobre la mía, escuchando mientras le contaba todo. Lo que había escuchado. Lo que había tomado. Lo que estaba planeando. Cuando terminé, ella se limpió los ojos y dijo: «Entonces no le decimos. Pero volverás a fortalecer, Evelyn. Nos aseguraremos de eso». Ese fue el día en que María se convirtió en más que una mujer de limpieza. Ella se convirtió en mi vida. Durante las siguientes semanas, tuvimos una rutina secreta. Ella había venido durante sus horarios regulares, como siempre lo había hecho. Pero a puerta cerrada, comenzamos algo nuevo. Fisioterapia. El tipo casero. Al principio, eran solo pequeñas cosas. Sentarse en posición vertical por periodos más largos sin apoyo. Usando mis brazos para levantar objetos pequeños. Encontró un viejo conjunto de pesas de las manos en el garaje. Jason no se había molestado en venderlos todavía, y los trajo adentro, escondidos en una canasta de lavandería. Luego vino el trabajo de la pierna. Comenzamos con estimulación muscular, masajes de luz y estiramientos. Algunos días lloré del dolor. Otros, lloré de frustración. Pero cada vez que quería rendirme, María estaba allí.
recordándome lo que estaba en juego. Cada paso que das, decía, está a un paso de su control. Entonces, lo más milagroso sucedió. Una mañana, después de semanas de entrenamiento en silencio, me puse de pie. Solo por un segundo, lanzando y encorvado, agarrando la parte posterior del sofá como si fuera una línea de vida. Pero yo estaba de pie. Mis piernas, aunque tembloras, me ayudaron. Ambos lloramos. Al día siguiente, María me trajo un bastón. Viejo, de mi madre, dijo. Lo usarás cuando esté aquí. Solo entonces. No podemos arriesgarnos a que vea. Así que lo hice. Y lentamente. Empecé a moverme de nuevo. Un paso doloroso y glorioso a la vez. Desde el sofá hasta la ventana. Desde la ventana hasta el pasillo. Ella cronometró todo perfectamente. Si Jason llegó temprano a casa, me ayudó a volver a la silla o a la cama y escondió el bastón detrás del calentador de agua. Nunca sospechó nada. María también me ayudó a documentar todo. En silencio. Minuciosamente. Fotos de contusiones. Registros de dinero perdido. Copias de documentos que estaba escondiendo. No tenía idea de cuánto sabía sobre estas cosas. Pero ella era inteligente. Cuidadoso. Determinado. Estábamos construyendo algo juntos. No solo mi fuerza, sino un caso. Una defensa. Un futuro. Todos los días salía de la casa, entrenamos. Y todos los días, me volví más fuerte. No solo en el cuerpo, sino en mente. Ese fuego dentro de mí seguía ardiendo. Iba a caminar de nuevo. Iba a reclamar mi vida. ¿Y Jason? Me iba a ver hacerlo. María me salvó en más de un sentido. Ella me devolvió mi dignidad. Mi confianza. Y sobre todo, ella creía en mí, cuando ni siquiera podía creer en mí mismo. Y los dos sabíamos. ¿Cuándo llegó el momento? No solo podría caminar. Estaría listo para enfrentarlo a él. Sucedió en un jueves lluvioso. Jason había salido por la tarde. Me dijo que tenía negocios que cuidar, lo que generalmente significaba reunirse con un amigo sombrío o tratar de apresurar dinero a alguien. En el momento en que escuchamos la puerta principal, Slam y su auto salieron del camino de entrada. María y yo entramos en acción. Ese día, me sentí más fuerte. Había estado caminando distancias cortas con el bastón, con cuidado y silencio. Mi equilibrio todavía era inestable. Pero la determinación en mi pecho era como el acero. Habíamos hablado de eso durante días. Sobre revisar su habitación. Tenía una sensación, profundamente en mi intestino, que sea lo que sea que estuviera planeando, la prueba estaría allí. María me ayudó a bajar el pasillo, un paso lento a la vez. Jason mantuvo su puerta cerrada la mayor parte del tiempo. Pero había sido descuidado el día anterior, y lo dejó Jar. Ahora lo abrimos y nos deslizamos adentro. No había estado en su habitación en meses. Olía de comida rápida y colonia vieja. La cama no estaba hecha. Lavandería apilada en las esquinas. Y su computadora portátil se sentó brillando en el escritorio. María cerró la puerta detrás de nosotros, su expresión apretada. ¿Por qué empezamos? Ella susurró. No lo sabía. Pero algo me dijo que mirara debajo de la cama. Bajarse no fue fácil, pero María me estabilizó mientras me puse de rodillas. Llegué cuidadosamente a la polvorienta oscuridad y sentí algo plano. Papel, tal vez. Lo sacé lentamente. Era una carpeta de Manila. Grueso. Me senté y lo abrí en mi regazo. Al principio, solo eran recibos y sobres. Luego vino lo que parecía copias de mis registros médicos. Entonces bills, algunos con mi nombre, algunos con el suyo. Pero entonces, encontré el verdadero corazón. Un documento escrito etiquetado. Dejar la escritura de reclamación. Transferencia de propiedad. Mi nombre fue listado en la parte superior. Junto con Jason's. Afirmó que le había firmado voluntariamente la casa. La firma en el fondo se parecía inquietantemente a la mía. Pero nunca había visto esto antes en mi vida. No. Susurré. Mis manos comenzaron a temblar. María se arrodilló a mi lado, con los ojos muy abiertos mientras escaneaba los papeles. Iba a llevar tu casa. Legalmente. Hubo más.
copias de formularios de Power of Abogado, autorizaciones de cuentas bancarias, incluso una carta que redactó fingiendo ser yo, solicitando mover mi cuenta de jubilación bajo su nombre. Lo había forjado todo. Esto es fraude, dije, ahogando con las palabras. Iba a tomar todo. María no dijo nada por un momento. Ella simplemente extendió la mano y apretó mi mano. Tomamos fotos. Lo volvimos a poner todo. Y cuando es el momento adecuado, lo mostramos a las personas adecuadas. Sacó su teléfono y tomó cuidadosamente fotos de cada página, mientras las mantenía firmes. Mis brazos sentían que estaban hechos de hielo. No podía creer lo que estaba viendo. A pesar de que alguna parte de mí había sospechado esto todo el tiempo. No se había convertido solo en alguien cruel. Se había convertido en alguien calculando. Alguien dispuesto a borrarme de mi propia vida, para dejar espacio para sí mismo. El chico que una vez acuné en mis brazos. Ahora estaba planeando robarme todo lo que había trabajado. Cuando terminamos, deslizamos la carpeta hacia atrás debajo de la cama exactamente donde la encontramos. María me ayudó a estar de pie, y regresamos a mi habitación, solo minutos antes de que Jason regresara. Me senté en mi cama, las manos todavía temblando. Al pasar por el pasillo, tarareando para sí mismo. Como si nada estuviera mal. Pero todo había cambiado. Porque ahora tenía pruebas. Y no iba a dejar que me robe una cosa más. No mi casa. No es mi futuro. Y ciertamente no es mi nombre. Al día siguiente, después de que Jason se fue para su negocio habitual, supe que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Pero ¿cómo? ¿Cómo podría obtener la ayuda que necesitaba sin que Jason se enterara? La idea de él descubriendo que estaba tomando medidas contra él envió una ola de pánico a través de mí. Pero terminé de ser víctima. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa para recuperar el control. María estaba conmigo otra vez, ayudándome a través de mi rutina. Ella notó el cambio en mi comportamiento. Estaba más tranquilo ahora. Más concentrado. Todavía no había compartido lo que encontramos en la habitación de Jason, pero ella podía ver el WLS girando en mi cabeza. Señora, dijo suavemente. Necesitamos un plan. No puedes luchar contra esto solo. Asentí, pero mi garganta se apretó. Me sentí tan aislado. Mi hijo lo había llevado todo. Mi silla de ruedas. Mi independencia. Mi dignidad. Pero todavía me quedaba una cosa. Mi mente. Y estaba decidido a usarlo. Necesito un abogado, le dije. Las palabras se sintieron pesadas, como una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Pero no puedo confiar en nadie por aquí. Lo ha estado viendo todo. María no dudó. Puso su mano sobre mi brazo y me miró a los ojos. Iremos a la biblioteca, dijo. Tienen computadoras allí. Nadie lo sabrá. La biblioteca era pequeña, pero era el lugar perfecto para esconderse. Un espacio público. Tranquilo. Seguro. Planeamos nuestra visita cuidadosamente, lo que la dijo para que Jason no volviera durante horas. Cuando llegamos, María me empujó suavemente hacia la parte posterior del edificio. La biblioteca estaba prácticamente vacía, solo unos pocos clientes mayores sentados junto a las ventanas, leyendo periódicos. Fuimos directamente a una estación de computadora en la esquina lejana. Sentí una extraña sensación de alivio. El tipo de alivio que obtienes cuando finalmente puedes hacer algo que has estado posponiendo durante demasiado tiempo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. No tenía idea de qué tipo de abogado necesitaba, qué preguntas hacer o cómo buscar ayuda. Pero María estaba allí. Paciente. Guiándome a través del proceso. Ley de ancianos, dijo, inclinándose sobre mi hombro. Necesitas a alguien que entienda lo que te está haciendo. Fraude. Abuso. No eres el único. Escribí las palabras lentamente, y mi corazón se aceleró con cada clic. Se sintió como una vida hace cuando había podido hacer cosas como esta sin pensar. Pero ahora, cada movimiento se sentía como una apuesta desesperada. Encontré una lista de abogados especializados en la ley de ancianos. Hubo una empresa local que ofrecía consultas pro bono, para personas como yo. Bajos ingresos. Adultos mayores que enfrentan dificultades financieras y personales.
Mis manos se sacudieron cuando hice clic en el enlace a su sitio web. La página se cargó lentamente, pero encontré el formulario de contacto. Mi corazón latía con fuerza, pero empujé. Completé cuidadosamente mi información, lo más vago posible sobre mi ubicación para protegerme. No quería que los ojos indices de Jason encontraran nada. Ni siquiera la pista más pequeña que estaba buscando ayuda. Escribí un breve mensaje explicando que me enfrentaba al abuso de ancianos y al fraude financiero a manos de un miembro de la familia. Y necesitaba asesoramiento legal. Llegué a enviar antes de poder adivinarme. Nos sentamos en silencio por un tiempo, mis dedos aún fríos al escribir. No estaba seguro de si alguna vez hubiera tenido noticias. Pero había hecho todo lo que podía. Nos alojamos en la biblioteca durante más de una hora, dirigiendo a navegar a través de libros y artículos. Cuando en realidad, solo estaba esperando. Esperante. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mi teléfono zumbó. Había recibido un correo electrónico del abogado. Se llamaba Clare Michei, y había respondido rápidamente, con el tipo de profesionalismo que me hizo creer que todavía había esperanza. La línea de asunto era simple. Solicitud de asistencia legal. Abrí el correo electrónico con manos temblorosas. Querida señora Evans. Gracias por contactar. Lamento escuchar sobre su situación, y quiero asegurarle que estoy aquí para ayudar. Según la información que proporcionó, parece que puede ser víctima de fraude financiero y abuso de ancianos. Estaría encantado de ofrecerle una consulta gratuita para discutir sus opciones en el futuro. El correo electrónico continuó, lo que exige los próximos pasos, incluida la configuración de una llamada telefónica segura para discutir todo con más detalle. Ella me dio un número para llamar. Pero lo más importante, ella me aseguró que no estaba solo. Que había una salida. Leí ese correo electrónico 5 veces, más o más, dejando que las palabras se hundan. Por primera vez en meses, sentí una pequeña pero poderosa chispa de esperanza. Le mostré el correo electrónico a María y ella sonrió. ¿Ves? Hay buenas personas por ahí. Ahora peleamos. Hicimos la llamada telefónica al día siguiente. Y a partir de ese momento, tenía a alguien de mi lado. Alguien que podría ayudarme a navegar por el laberinto legal. Alguien que se lucharía contra la traición de Jason. Ya no se trataba de la casa. Se trataba de recuperar mi vida. Reclamando la fuerza que había perdido. Defenderme a la única persona que me había hecho sentir inútil. Y por primera vez en meses. Ya no tenía miedo. Tenía un abogado. Tenía un plan. Y estaba listo. Desde el exterior, parecía que estaba más derrotado que nunca. Me desplomé en mi silla, arrastré mis palabras y mantuve mis ojos bajos cuando Jason entró en la habitación. Incluso comencé a llamarlo, señor una vez, solo para ver a la pequeña sonrisa presumida que se arrastra por su rostro. Funcionó. Él creía cada parte de eso. Pensó que estaba roto. Que su crueldad finalmente había aplasionado cualquier pelea que me quedaba. Pero por dentro, estaba ardiendo. Y planificación. María y yo teníamos un ritmo silencioso ahora. Durante el día, yo era la mujer dócil, indefensa y dócil que esperaba. Por la noche, cuando la casa estaba tranquila y las luces estaban apagadas, transformamos la sala de estar en un entrenamiento secreto GROND. Ella cerraba las cortinas, me ayudaba de la silla y colocaba el bastón en mi mano de espera. Entonces, comenzaríamos. Al principio, solo podía soportar unos segundos sin tambalearse. Mis piernas estaban rígidas, sacando del desuso. Pero empujé el dolor. Tuve que hacerlo. Apreté los dientes y me apoyé en el brazo de María hasta que pude dar un paso. Luego otro. Cada noche, agregamos algunos más. Practicé caminar desde el sofá hasta la cocina. Luego la cocina a la puerta principal. No era bonito. Pero fue el progreso. Te estás volviendo más fuerte, susurró María una noche después de que llegué al pasillo. Pronto, no necesitarás la silla en absoluto. Sonreí, sin aliento. No lo verá venir. Y no lo hizo. Jason estaba demasiado ocupado desfilando por la casa, recibiendo llamadas telefónicas en tonos silenciosos, probablemente alardeando de sus amigos sobre cómo tenía todo bajo control. Se reiría y me decía cosas como:
Tienes suerte de tenerme. Oh. Nadie más te cuidaría así. Asintí. Deja que crea sus mentiras. Cada vez que salía de la habitación, revisaba mi correo electrónico. Clare, el abogado, y había establecido una forma privada de comunicarme a través de un portal de mensajería seguro. Ella era meticulosa. Amable, pero firme. Ella me hizo reunir la mayor cantidad de documentación posible. Registros bancarios. Historial médico. Esas fotos del papeleo forjado de Jason. Todas las noches, María y yo escaneábamos en silencio y subíamos lo que podíamos de la vieja computadora de escritorio en la esquina de la guarida. El caso estaba construyendo. Clare me dijo que no confrontara a Jason. Que piense que está en control, dijo. Fue entonces cuando personas como él cometen los mayores errores. Así que lo hice. Le dejé darme una conferencia sobre cuánto cuesta todo. Lo escuché bromear sobre ponerme en una casa barata una vez que le firmara la casa. Incluso le agradecí a veces, falsamente dulce y de voz suave, solo para ver cómo su ego se hincha. No se dio cuenta de que mis manos habían dejado de temblarse cuando alcancé las cosas. No se dio cuenta de que ya no estaba estremeciendo cuando levantó la voz. Porque la verdad es que ya no le tenía miedo. Estaba concentrado. Determinado. Y más fuerte. Todos los días. Lo que no sabía. Lo que nunca vería venir. Era que la mujer que pensaba que se había roto. Estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Que la madre que pensó que había silenciado. Se estaba preparando para hablar más fuerte que nunca antes. Mi escape no fue solo para salir de esa casa. Se trataba de recuperar mi poder. Paso a paso. Palabra por palabra. Tenía un plan. Tenía aliados. Y pronto, tendría justicia. Llegó un jueves por la mañana. Un sobreoficial cayó en mi regazo como un insulto final. Jason se paró sobre mí, sonriendo como si ya hubiera ganado. Solo un papeleo, mamá, dijo. No te preocupes tu pequeña cabeza al respecto. Lo abrí con manos temblorosas. Documentos legales. Una petición de consultorio. Estaba tratando de tomar el control legal completo de mi vida. Mis finanzas. Mi hogar. Cada decisión sobre mi cuidado. Afirmó que era mentalmente no apto, físicamente incapaz, y un peligro para mí. Las mentiras fueron escritas en blanco y negro. Y apenas podía respirar. Jason se quedó allí, bebiendo su café. Ni siquiera tendrás que ir a la corte, dijo casualmente. Verán la situación y firmarán. Me aseguraré de que estés bien cuidada. Fue el golpe final. O al menos, pensó que era. En su mente, me había ido tan lejos que no podía defenderse. Yo era solo la madre con destino a la silla de ruedas que se había desglosado. Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que ya me había contactado con Clare, que ya estaba preparando el papeleo para disputarlo, que había estado reuniendo en silencio evidencia durante semanas, que estaba caminando. Asumió que no aparecería. Pero en el momento en que leo esos documentos, algo roto. Miré a Jason con una calma que no había sentido en años. Es hora, me susurré. No tenía idea de lo que venía. Era un jueves por la mañana cuando Jason entró sosteniendo un sobre grueso, pareciendo el gato que atrapó al canario. Lo arrojó casualmente a mi regazo y dijo: «¿Tienes algunos documentos para mirar, mamá?» Nada serio. Su tono era casi alegre, como si me hubiera entregado un cupón para comestibles. No es una sentencia de muerte legal. Miré el sobre por un largo momento. Mis manos temblaron, pero no por debilidad esta vez. Era de algo más profundo. Miedo. Furia. El tipo de emoción que se asienta en tus huesos cuando te das cuenta de que alguien que amas ha planeado su caída paso a paso. Jason se quedó allí, los brazos cruzados, viéndome abrirlo. Pega la aleta lentamente, preparándome. Y ahí estaba. Una convocatoria de la corte. Una petición de consultorio. Se había presentado para convertirse en mi tutor legal. Significa el control total de mis finanzas, mis decisiones médicas, mi propiedad. Todo. Afirmó en los documentos que tenía discapacidad mental. Físicamente incapacitado.
incapaz de administrar mis propios asuntos. Su declaración jurada pintó una imagen mía como una mujer senil indefensa que no sabía qué día era. Y mucho menos cómo manee su propia vida. Sentí que el aire dejaba mis pulmones. Esto no fue solo una traición. Esto fue aniquilación. Quería borrar quién era. Tome hasta la última pieza de mi autonomía. Y déjame con nada más que permisos resbalones para vivir. Jason se inclinó junto a mi silla. Esa sonrisa presumida se grabó en su rostro. No tienes que preocuparte por la audiencia, dijo. El juez te echará un vistazo y firmará. Solo descansa, ¿de acuerdo? Tengo todo bajo control. Sonreí débilmente. Tal como esperaba. Pero por dentro, estaba ardiendo. Pensó que estaba roto. Pensé que era demasiado débil para aparecer en la corte. Demasiado asustado para hablar. Asumió que la vista de esos documentos terminaría lo que comenzó. Que me rendiría. Dese la vuelta. Deja que tome todo. No tenía idea de lo que era capaz. Esa misma tarde, le envié un mensaje a Clare, mi abogado. Escaneé cada página del documento en la biblioteca con la ayuda de María. Y lo envió. Clare respondió dentro de una hora. No te preocupes. Vamos a luchar contra esto. Y vamos a ganar. Pero necesito una cosa tuya. Aparecer. Si puedes comparecer en la corte y hablar por ti mismo. Desmontará todo su caso. Miré el mensaje, mi corazón latía con fuerza. Pensé en todas las noches que había llorado solo en el piso después de que Jason tomó mi silla de ruedas. Las innumerables horas María y yo pasamos practicando. Descendente. Volver a subir. Empujando el dolor. Solo para dar unos pasos. Pensé en la carpeta de documentos forjados que encontramos debajo de su cama. La forma en que se rió en mi cara día tras día. Creyendo que me había roto. Pensó que era invisible. Pero yo no lo era. Este fue mi momento. A partir de ese día, entrené más duro que nunca. María duplicó nuestras sesiones y dejé de usar la silla cuando Jason no estaba en casa. Mi bastón y yo nos convertimos en uno. Mis pasos fueron inestables, pero seguro. Estaba construyendo no solo músculo, sino determinación. Fuego. Y todo el tiempo, mantuve el acto. Cuando Jason estaba cerca, me quedé en la silla. Susurró como si estuviera confundido. Y déjalo creer que me estaba deslizando más profundamente en la impotencia. Incluso trajo a un notario durante una tarde, pensando que firmaría en la casa. Parpadeé sobre él y le pregunté, ¿qué es un notario? Con la sonrisa falsa más dulce que pude manejar. Se rió y se alejó, sacudiendo la cabeza. Estaba interpretando el papel de su vida. Y el final se acercaba. Clare programó la audiencia de la corte durante 2 semanas. Ella quería suficiente tiempo para presentar nuestra respuesta y presentar la evidencia. María y yo mantuvimos todo en secreto. Seguía empujando. Seguía esperando que mi cuerpo estuviera listo cuando llegó el día. Jason no preguntó si venía a la corte. No necesitaba hacerlo. Estaba seguro de que no mostraría. Y eso fue exactamente lo que quería. Porque cuando caminé por esas puertas de la sala del tribunal. Vertical. Estable. Sin miedo. Jason aprendería la única lección que nunca esperaba. Que yo no fui el que necesitaba salvar. Él fue quien necesitaba ser detenido. La mañana de la audiencia, me senté en el borde de mi cama, completamente vestida y temblando. No por miedo. Pero de adrenalina. Mis pantalones estaban perfectamente presionados. Mi blusa, recién planchada. María me ayudó con mi cabello, lo volvió a meter en un bollo simple. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Ya has ganado, susurró, apretando mi mano. Clare llegó para recogerme. Agarré mi bastón, respiré profundamente, y me puse de pie. Cada paso hacia el auto se sintió como recuperar un pedazo de mi vida. El Palacio de Justicia se avecinó, pero no vacilé. María caminó a mi lado, estabilizando mi brazo cuando la acera se inclinó. Clare abrió cada puerta como si estuviera escoltando a la realeza. Sabía que parecía frágil. Pero nunca me había sentido más fuerte. Llegamos solo unos minutos después de Jason. Lo escuché antes de verlo. Ella no viene, le estaba diciendo al empleado del juez con suficiencia.
Ella es demasiado débil para levantarse de la cama. Le traje su silla de ruedas para ver lo serio que es esto. Luego lo rodó. Una silla vacía. Estaba actuando de nuevo, jugando al hermoso hijo. El cuidador de sacrificio. El empleado dio un guiño educado, pero pude ver la confusión en sus ojos. Y luego, entré. Las puertas de madera crujieron cuando Clare las abrió para mí. Entré lentamente, con caña en la mano, mi espalda más recta de lo que había sido en meses. Por un momento, la habitación estaba en silencio. Luego vinieron los jadeos. Un murmullo bajo se extendió por la sala del tribunal. Jason se volvió hacia el sonido. Y nunca olvidaré la expresión de su rostro. Su expresión presumida se derritió en pánico. Su mandíbula se abrió. Miró de mí, a la silla de ruedas vacía. Luego vuelve a mí de nuevo. Sus manos cayeron de las manijas, como si la silla lo hubiera quemado. Seguí caminando, pasando por paso, todo el camino a la mesa al lado de Clare. Cuando me senté, ni siquiera lo miré. No necesitaba hacerlo. El juez se aclaró la garganta, claramente sorprendido. Señora Allen, dijo. Tenía la impresión de que estabas incapacitado. Sonreí, levantando la barbilla ligeramente. Ya no, tu honor. Jason se sentó congelado junto a su abogado, pálido como papel. Esta ya no fue solo una audiencia judicial. Este fue un cálculo. Mientras me sentaba allí enfrente el juez, mi bastón descansando a mi lado, podía sentir mi corazón latiendo como un tambor. Pero no fue temor esta vez. Era poder. Por primera vez en meses, tenía voz. Y lo iba a usar. Clare me dio un asentimiento tranquilizador. Luego se puso de pie. Tu honor, comenzó. A la señora Allen le gustaría hablar en su propio nombre. El juez me miró por encima de sus gafas. Señora Allen, ¿está preparado para testificar? Conocía su mirada. Sí, honor. Lo soy. Con algo de esfuerzo, me levanté de mi asiento y me estabilicé con el bastón. No quería sentarme. Quería que Jason me viera de pie. Puede que no sea rápido, le dije, con una pequeña sonrisa nerviosa. Pero he recorrido un largo camino. Respiré hondo y comencé. Le conté todo a la corte todo. Cómo caí en el trabajo y llegué a casa en una silla de ruedas. Cómo Jason se ofreció a ayudar. Cómo confiaba en él. Hablé sobre el teléfono fijo que se desconectó. Los amigos que se volvió. El correo que interceptó. Las noches en blanco que pasé llorando en silencio, preguntándose qué había hecho para merecer ese tratamiento de mi propio hijo. Me dijo que era por mi propio bien, le dije, mi voz temblando. Pero él no me estaba protegiendo. Se estaba preparando para robarme. Describí el día en que tomó mi silla de ruedas, dejándome indefenso en el piso, envuelto en una manta como algo olvidado. Les dije cómo le rogué que lo devolvieran. ¿Y cómo se fue? Hubo jadeos de la sala del tribunal. El juez se inclinó más cerca, su expresión oscureciendo. Entonces Clare se puso de pie y levantó la carpeta que encontramos debajo de la cama de Jason. Estos, dijo con firmeza, son documentos financieros forjados. Nuestro equipo ha verificado que el señor Jason Allen intentó transferir la casa de su madre a su nombre usando su firma forjada. Clare entregó los documentos al empleado, quien los pasó al juez. Y hay más, agregó. Podemos reproducir el audio, tu honor. El juez asintió. María había grabado a Jason una mañana mientras estaba hablando por teléfono con un amigo. No tenía idea de que ella estaba en el pasillo. Clare presionó el juego. La voz de Jason resonó en los altavoces del tribunal. Una vez que obtenga Power Targneri, finalmente terminaré de cuidarla. La anciana apenas sabe qué día es. Esta casa es mía para fin de mes. El silencio que siguió fue sofocante. Miré a Jason. No me miraría a los ojos. Él solo miró a la mesa frente a él. Joe apretada. Cara drenada de todo color. El juez se volvió hacia mí. Señora Allen, ¿cree que puede tomar decisiones por usted mismo? Sí, dije sin dudarlo. Y nunca dejaré que nadie me quite eso de nuevo. Dio un asentimiento lento, visiblemente movido. Te creo.